Desde el grupo de estudios y debates bíblicos, en Telegram, les traemos el debate, titulado, Alexander Hell confronta las mentiras doctrinales, de la trinitaria Leticia Montero. Gracias y paz a todos los hermanos, por aquí Alexander Hell. Bueno, he venido escuchando aquí los audios que ha enviado esta trinitaria llamada Leticia Montero, que lamentablemente para ella ha calumniado de forma horrenda al hermano José Junior, el cual pues con mucha razón pues le ha respondido a esta mujer como esta mujer se merece. Porque ¿cuál es la necesidad de enviar calumnia? Es que yo le pregunto a esta Leticia, a esta trinitaria, ¿qué necesidad tiene usted de calumniar? Fíjese que aquí en este grupo nadie tiene prohibido tocar un tema bíblico, un tema doctrinal, incluyendo el trinitarismo, unicitarismo, infernismo, lo que sea. Nadie lo tiene prohibido, pero aquí hay un asunto, y es que aquí están prohibidas las calumnias. Las calumnias, la recompensa o el pago por las calumnias es la expulsión. Y por eso José Junior te va a expulsar. Él no te va a expulsar porque tenga temor a debates, porque como quiera él te refutó, sino por las calumnias y porque ya él te conoce, Leticia. Porque si tú afirmas, como haces en este audio, que José Junior es arriano y que José Junior niega la divinidad de Jesucristo, tú lo que tienes que hacer para dar ese tipo de señalamiento, ese tipo de afirmación, es poner las pruebas. Poner un texto o un audio donde José Junior con su voz o con su letra haya dicho que él no reconoce la divinidad de Jesucristo. Eso es lo que tú tenías que hacer antes de abrir la boca, lo cual demuestra que tú eres una persona impulsiva e ignorante y falsa acusadora, evidentemente, porque José Junior, que yo entienda, nunca yo he visto que él haya dicho o escrito que él no reconoce la divinidad de Jesucristo. Es al revés. José Junior siempre ha reconocido que Jesucristo es un ser divino, como él mismo te lo respondió en sus audios, que él reconoce eso, que Jesucristo es un ser divino. Entonces tú lo acusaste de arriano y lo acusaste de que él no reconoce la divinidad de Jesucristo, pero no pusiste prueba. Inmediatamente eso se convierte en una calumnia muy peligrosa, usted, Leticia. O sea que a ti te falta demasiada sabiduría para expresarte y para hablar y señalar algo. Tú no tienes ningún tipo de raciocinio, usted, Leticia. Usted es una calumniadora y mentirosa. Alguien que acusa en falso, levanta falso testimonio en contra de otras personas. Y es por esa razón que José Junior te va a expulsar, no es por otra. Porque aquí en este grupo, en este chat del grupo, cualquier persona puede poner el tema doctrinal que quiera. Claro está que si lo pone, esa persona sabe que será cuestionada, tiene que responder en audio lo que se le cuestione y fácilmente entra en un debate por ese tema que puso. En eso tiene que estar consciente cada persona que va a poner algo doctrinal en el chat de este grupo. Pero toda la persona aquí de este grupo está libre de poner lo que quiera, siempre y cuando sean temas bíblicos. Pero lo que está terminantemente prohibido aquí, Leticia, son las calumnias. Usted calumnió a José Junior y no puso prueba, ni en audio ni por escrito, de que José Junior haya dicho tal cosa o que crea tal cosa. Que es al revés. José Junior siempre ha reconocido que nuestro Señor Jesucristo es un ser divino. Lo que pasa es que tú no entiendes, tú no sabes el significado de ser una persona divinizada o ser una persona divina. Tú no entiendes lo que es eso, porque tú eres trinitaria, hija de la gran ramera católica romana. Pero ¿saben ustedes, hermanos, cuál es el problema con estos trinitarios? Sobre todo como esta Leticia. Son personas que no saben de interlineales griegos y hebreos al español. Ellos no saben de eso. Ellos no saben de manuscritos antiguos. Ellos no saben de originales de las Sagradas Escrituras. Ellos no saben de nada de eso. Ellos saben de la Reina Valera 1960 y cosas parecidas a esa. Eso es lo que ellos saben. Que evidentemente traducciones como estas modernas, como por ejemplo la Reina Valera, más otras que se les parecen,
tienen montones de fraudes y malas interpretaciones e interpolaciones incluso. Pero a estos trinitarios no les importa eso. ¿Y por qué este tipo de Biblias tienen este tipo de manipulaciones? Porque provienen de traducciones hechas por teólogos de la gran ramera católica romana. Así de sencillo. Que pervirtieron parte de la escritura original, la pervirtieron, añadiendo cosas que la Biblia no tenía y manipulando otras. ¿O ustedes nunca se han leído la historia de la coma juánica? Lean la historia para que ustedes vean de dónde aparecen estos versos trinitarios, como por ejemplo 1 de Juan 5, verso 7, como se lee en la Reina Valera 1960, que es una perversión, un añadido, un apócrifo. Y eso tiene su historia, se llama la historia de la coma juánica. Búsquenlo ustedes, que yo muchas veces he dado esa historia aquí y la he explicado, de cómo han pervertido las escrituras para poder apoyar doctrinas de demonios como el Dios Trino. Y eso proviene de versiones filtradas por la Iglesia Católica Romana, como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que tomaron sus versiones del Receptus de ¿cómo se llama este señor? Bueno, le traigo el nombre más adelante. A veces se me va un poco la memoria. Pero la historia yo la tengo acá. El asunto es que ese tipo de versiones provienen de esas manipulaciones de la gran ramera y muchas veces aparecen textos como esos, como este de la coma juánica, que apoya al Dios Trino, etcétera. Pero repito, a estos trinitarios no les importa indagar sobre estos asuntos. Ellos no conocen de interlineales, no conocen de manuscritos, no conocen de nada de eso porque no les importa. Porque las escrituras bien antiguas en comparación a las modernas descartan el trinitarismo ipso facto. Lo descartan porque no existen nada de esas cosas que insinúan a un supuesto Dios Trino. Nada de eso. Y es parte del problema de esta Leticia, porque yo lo he escuchado aquí en todos sus audios, cómo trae estos versículos manipulados. Y por encima ella se encarga de añadirle con su propia voz, de añadirles cosas que la Biblia no dice, y de poner en la boca de Jesucristo cosas que él no dijo, cosas que yo escuché que ella dice. Pero bien, vamos a escuchar unas palabras de Leticia aquí, para que ustedes vean que esta mujer ni siquiera sabe de historia de la iglesia. Ni siquiera sabe qué predicaban los arrianos, ni siquiera sabe qué sucedió en el concilio niceno. Es que no sabe de nada porque todo lo retuerce. Yo se lo voy a demostrar en breve. Pero vamos a escuchar brevemente a lo que dice aquí Leticia en este audio, para que ustedes escuchen por ustedes mismos la calumnia que la son en contra de José Junior. Y también ustedes aprecien la crasa ignorancia de la historia bíblica y de la iglesia que tiene esta trinitaria. Escuchen esto. Hola hermano José Junior, muy buenas tardes. Bueno, nada más quiero comentarte que estás en una herejía arriana, docetista. Ellos también creían que Jesús no tenía la divinidad. Por eso en el año 325, en el concilio de Nicea, se aplastó esa herejía. Muy bien. Ya escucharon ustedes cómo esta mujer le señaló a José Junior como practicante de herejía, lo llamó arriano y lo acusó de que Jesús, igual que los arrianos, no acepta la divinidad de Jesucristo. Todo esas son calumnias gratuitas. Y por ese tipo de calumnia, mira cómo esta mujer se ganó la expulsión, porque José Junior la va a expulsar. Bueno, ella dijo que ella va a salir por sí misma, que no va a esperar que venga José Junior y se dé el gusto de expulsarla. Bueno, por mí puede hacer lo que le dé la gana. A mí me da igual, a la franca que me da igual. Lo que menos se necesita en este grupo es gente calumniadora. Pero fíjense también que esta mujer dice que esta doctrina arriana fue neutralizada en el año 325 en el concilio de Nicea. Y yo te pregunto a ti, Leticia, a ver, vamos a ver si tú sabes de historia de la iglesia. ¿Qué sucedió en el concilio de Nicea? ¿Acaso allí se aprobó al Dios Trino? Oye la pregunta que te estoy haciendo. En el concilio de Nicea del año 325,
¿Con qué los obispos, con qué doctrina los obispos refutaron a los arrianos? ¿Acaso fue con el trinitarismo, Leticia? Oye bien la pregunta, Leticia, porque quiero que tú me la respondas. Si es que estás aquí a la hora que yo abra este grupo, a la hora que yo abra el chat, si es que estás aquí. Dime, los obispos que se enfrentaron a los arrianos, ¿qué doctrina usaron para refutar el arrianismo? ¿Acaso fue el trinitarismo, Leticia? Esa es la pregunta que quiero que tú me respondas, porque yo te voy a demostrar a ti ahora mismo que los obispos de aquel tiempo, cuando la Iglesia Católica todavía no estaba del todo corrompida, no fue el trinitarismo lo que ellos usaron para refutar a los arrianos, sino que ellos usaron una verdad bíblica que tanto José Junior como yo, como la mayoría de administradores y muchos de este grupo apoyamos. Y eso quedó plasmado, ¿tú sabes dónde, Leticia? En el credo niceno. En el credo niceno quedó plasmada la verdadera doctrina con que aquellos obispos del concilio de Nicea refutaron a los arrianos. Lo refutaron con una doctrina que nosotros, los administradores de este grupo, apoyamos al 100 y evidentemente no es el trinitarismo. Fíjense, hermanos, lo que dice el credo niceno del año 325. Sepan que en la controversia que había en contra del arrianismo, porque nosotros aquí no apoyamos el arrianismo, sino que apoyamos la doctrina del Padre y el Hijo. Pero sepan que en esa controversia que hubo en el credo niceno en contra del arrianismo, ahí ni siquiera se mencionó al Dios Trino, ni siquiera se mencionó ese disparate. Porque, repito, la Iglesia Católica para ese tiempo todavía no estaba del todo podrida, corrompida, asqueroseada de montones de doctrina de demonios como lo es ahora, sino que había muchísimos obispos en muchas partes del Imperio Romano que todavía poseían y apoyaban la verdadera doctrina bíblica del Padre y el Hijo. Ellos no apoyaban el trinitarismo. Por eso en el concilio de Nicea, cuando se estaban enfrentando a los arrianos, nunca mencionaron a un Dios trino. Nunca. Nunca. Sino que apoyaron la doctrina que nosotros, los administradores de este grupo, apoyamos. ¿Y cuál es esa doctrina? Bueno, yo se la voy a resumir y luego que la resuma, le voy a leer aquí el credo niceno. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso que es el Padre, creador de los cielos y la tierra, que es un Dios único en su clase, una persona sin igual. Ese es el Dios Padre, que tiene un Hijo que es primogénito y unigénito, al cual el Dios Padre le dio la vida antes de la creación de todas las cosas, porque Jesús lo dijo en Juan 5:26 y en Juan 6:57, que el Padre le dio la vida, y eso destruye el trinitarismo inmediatamente. Porque los trinitarios postulan la coeternidad del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas con la misma edad eternamente. Y eso es mentira. Jesús fue literal, que el Padre le dio la vida. Y por eso es su Hijo, Hijo del Dios Altísimo. Evidentemente esa vida la recibió antes de la creación de todas las cosas. Por eso Jesús es el primer Hijo del Altísimo. El primero. Que al recibir la vida en el ámbito espiritual, en ese ámbito donde habita el Dios Padre, pues recibió la vida como una persona espiritual, una persona divina, un ser divino. Porque sepa que todos los seres celestiales son divinos, todos tienen la naturaleza divina, porque proceden de la sustancia del Padre. Y sepan que nosotros los cristianos en el futuro, según lo dice el apóstol Pedro en su epístola, también nosotros participaremos de esa naturaleza divina. ¿O es que Leticia nunca se ha leído esos textos? Por eso es que esta trinitaria no sabe. No entiende, porque es una bruta, como lo dijo José Junior. Es una neófita que no sabe de Biblia, no sabe de nada. No sabe lo que es la naturaleza divina. No sabe qué es ser un ser divino. Porque ella cree que el único ser divino es el Dios Padre. Y eso es mentira, eso no lo enseña la Biblia. Entonces, ¿qué se demostró en el credo niceno? ¿Qué es lo que apoyaban los obispos del año 325 y contrarrestaron a los arrianos? Pues demostraron que Jesús, antes de la creación de todas las cosas, procede del Padre porque fue engendrado, no creado como dicen los arrianos. No fue creado, sino que fue engendrado, surgió de Dios mismo. Y eso quedó plasmado en el credo niceno, que firmaron todos esos obispos que se enfrentaron a los arrianos.
mientras que el Espíritu Santo es literalmente el poder del Altísimo, como dice las Escrituras. No es una tercera persona de un Dios trino, porque el Dios trino o trinitarismo ni siquiera se mencionó en el credo niceno ni en ninguna parte de esa controversia que hubo en contra de los arrianos. Ahora paso a leer el credo niceno. Muy bien, hermanos, vamos a leer el credo niceno de corrido y luego vamos a leerlo por parte, algunas partes. Y se darán cuenta que los obispos del año 325 que se enfrentaron en contra del arrianismo, para nada creían en un Dios trino. Que incluso este credo niceno destruye el trinitarismo y también el arrianismo. Y también el unicitarismo de paso. Todo eso lo destruye este credo niceno, que fue firmado por 300 y pico de obispos del año 325, que todavía se mantenían firmes en la verdad. Verdad que luego fue corrompida por los seguidores de Atanasio, que ese sí era trinitario, ese perro Atanasio, de donde luego surgió el credo de Atanasio, un credo trinitario absurdo y sin sentido. Pero vamos a leer, hermanos, el credo niceno para que ustedes puedan gustar por ustedes mismos, que ahí ese credo niceno destruye el trinitarismo, destruye el arrianismo y el unicitarismo. El credo niceno dice de la siguiente manera: creemos en un Dios Padre Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue clavado en un madero en tiempos de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Amén. Muy bien, ¿se fijaron en la belleza de este credo? Yo tengo un estudio que he realizado donde yo tomo este credo niceno y lo voy desglosando línea por línea y comparándolo con la Biblia, porque este credo es 100% bíblico, y esa era la creencia de todos esos obispos del siglo III o del siglo IV, del año 325. Esa es la creencia, porque es una creencia apostólica. Yo le voy a dejar en el chat de este grupo el estudio que yo hice sobre este credo niceno para que ustedes entiendan que este credo es totalmente bíblico, y este credo no es trinitario, no es arriano y mucho menos unicitario. Ahora voy a pasar a comentar 2 o 3 líneas de este extraordinario credo, que evidentemente esta Leticia nunca en su vida lo ha analizado, nunca, porque este credo, repito, destruye el trinitarismo, y es un credo que nosotros en este grupo apoyamos, igual que lo apoyaron la gran mayoría de obispos del año 325 que se enfrentaron a los arrianos. Lo primero que menciona este credo es nuestra creencia en un Dios Padre que es todopoderoso. Fíjense que este credo niceno señala únicamente al Dios Padre como un ser todopoderoso, porque así mismo lo muestra la Biblia. El único todopoderoso es el Padre. El término todopoderoso o omnipotente, que es lo mismo, se puede aplicar solamente a una sola persona. Si ese título se aplica a 2 o 3 personas, ya deja de existir ese título, porque ese título cabe solamente en una sola persona que es todopoderosa y tiene todo poder absoluto. Lo tiene una sola persona. Y este credo señala al Dios Padre como el único omnipotente o todopoderoso. Pero ¿qué más dice este credo? Dice, creador de los cielos y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible. Y es exactamente lo que dice la Biblia, que solamente el Dios Padre es el creador de todo. Vamos a Apocalipsis 4, verso 11, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí se está refiriendo al Dios Padre que está sentado en su trono, rodeado de 24 ancianos y 4 querubines. Y es a Él que están señalando en este versículo, como creador de todas las cosas, que todas las cosas existen por su voluntad, porque fue Él que las creó todas. No fue Jesucristo que creó algo, para nada. Fue el Dios Padre que creó todas las cosas Él solo, sin ayuda de nadie. Y Él creó todo con el propósito de que todas las cosas creadas y que existen pasen a ser la herencia de su primer hijo. Es por eso que algunos textos bíblicos dicen que Jesucristo es el medio por la cual Dios el Padre creó todas las cosas. El medio o el propósito. No es que Jesús fuera el creador, sino que fue el medio o el propósito por el cual Dios el Padre creó todo. Vamos a ver qué dice Isaías 44, verso 24. Dice: así dice Yahvé tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo Yahvé, creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. ¿Se dan cuenta? Que el único creador es el Dios Padre y lo creó todo Él solo. Y fue el Dios Padre quien descansó en el séptimo día. ¿O me van a decir a mí que fue Jesucristo que descansó en el séptimo día luego de que se creó todas las cosas? No, fue el Dios Padre que descansó el séptimo día, porque fue Él quien creó todas las cosas, Él solo y sin ayuda de nadie. Entonces, esto que está diciendo la Biblia lo confirma el credo niceno. Esto es lo que creían todos esos obispos que había en el Imperio Romano en el año 325, que estaban confrontando a los arrianos. Esta era la creencia básica que ellos poseían. Algo que parece que esta Leticia nunca se ha leído, porque es una neófito. Es que es una tonta que se ha tragado a este Dios salami de 3 metido en uno, un Dios embutido, un salami embutido, de un Dios con una cabeza grande con 3 caras. Se ha tragado ese cuento estúpido, esta trinitaria. Continúo pues leyendo el credo niceno. Dice el credo niceno: creemos en un Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Repito, nacido del Padre antes de todos los siglos. Por eso en el libro de Hebreos, creo por ahí, por el capítulo 12 más o menos, dice que el Dios Padre es el Padre de los espíritus. Sepan que cuando aquí dice que Jesús nació del Padre, fue que surgió de la sustancia del Padre. O sea, de ese poder, de esa energía que emana de Dios. Esa energía se llama Espíritu Santo, que es la simiente de Dios. Pero sepan ustedes que para Dios tener a sus hijos espirituales, de los cuales Jesucristo es el primero, y luego todos los demás ángeles, Dios no se tomó sexualmente a una diosa, para nada, sino que estos seres son producidos o son engendrados directamente de ese poder de Dios, que es lo que se llama en la Biblia, en el libro de Hebreos, la sustancia de Dios, la sustancia del Padre Celestial. De ahí proceden estos seres espirituales, nacen de Dios, ellos no son creados, ellos son engendrados. Hay una diferencia abismal entre algo creado y algo engendrado. Un padre que engendra a un hijo no está creando ese hijo, sino que ese hijo le está saliendo de adentro. Y no es que ese hijo estaba vivo ahí adentro, no, es que se está formando a través de ese poder que posee el Dios Padre, y de ahí surgen de esa sustancia estos hijos espirituales, de los cuales Jesucristo es el primero de todos. Léanse por ahí Proverbios 8, versos 22 al 36, donde se explica cómo la sabiduría de Dios, que evidentemente es Jesucristo, porque lo afirma el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento en montones de pasajes. ¿Cómo se dice en esos pasajes de Proverbios? Que esa sabiduría fue engendrada, recibió la vida
antes de la creación del mundo. Antes de Dios crear todas las cosas, le dio la vida a ese primer hijo. Le hace ustedes bien ese proverbio, sobre todo léanlo ahí desde la versión Dios habla hoy, o de la versión bíblica. ¿Cómo se llama esta versión bíblica? La versión internacional, que ahí lo explica mucho mejor, con términos más claros, que en vez de la palabra engendrar se pone la palabra el Señor me dio la vida, o nací de Dios, como dice aquí el credo niceno, que esto es lo que creían todos los obispos de la iglesia del año 325, que Jesús nació de Dios antes de los siglos, y por nacer directamente de Dios posee lógicamente la naturaleza divina. O sea, es un ser espiritual como lo es el Padre. Y todos los ángeles del cielo, los 4 seres vivientes, los querubines, todos son así también, son seres divinos, poseen la naturaleza divina. Y nosotros en el futuro, cuando seamos resucitados y transformados en seres divinos o espirituales, seremos como los ángeles del cielo. Dice el apóstol Pedro que vamos a participar de la naturaleza divina. O sea, seremos seres divinizados. Que eso es lo que no entiende esta neófito llamado Leticia, esta trinitaria, que se cree que el único ser divino es el Padre, o el Dios Trino, mejor dicho, el Dios Trino, el Dios Salami, el Dios Amoneta, de 3 metido en uno, embutido en uno. Ella cree que ese es el único ser divino, eso es mentira. Todos los seres del cielo son divinos, tiene la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque proceden del Padre, de la sustancia del Padre, y por eso todos ellos son seres divinos, de los cuales Jesucristo el Señor fue el primero. Vamos a leer 2 de Pedro 1, verso 4. Dice el apóstol: por medio de las cuales nos ha concedido Dios sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser participante de la naturaleza divina. Usted está fijándose ahí lo que está diciendo el apóstol. Los verdaderos cristianos en el futuro, cuando nazcan del Espíritu de Dios, cuando nazcan del Espíritu de Dios, porque con ese poder Dios nos va a resucitar, nos va a dar nuevamente la vida, vamos a nacer de nuevo en forma espiritual, seremos seres divinos, vamos a poseer la naturaleza divina, porque todos los seres que nacen del Espíritu de Dios son espíritus, y dice Jesucristo que seremos como los ángeles del cielo. Quiere decir que esos seres son divinos, todos son seres divinos. No únicamente el Dios Padre es divino, sino todo aquel que nace directamente de Él, de su espíritu, de su poder. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, o sea, en el futuro, cuando nos resucitemos. Dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Ahora mismo Jesucristo es un ser espiritual, es un espíritu en los cielos. Y cuando Él venga en su gloria por segunda vez y resucite la iglesia, y los que estén vivos cuando Él regrese, los cristianos vivos, serán transformados de seres corruptibles a seres incorruptibles. Y vamos a nacer de lo alto, vamos a nacer del Espíritu, como se lo dijo Jesús a Nicodemo: lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Espíritu es. Entonces, repito, no solamente el Dios Padre posee la naturaleza divina, sino todo aquel que nace de Él mismo de forma directa, de ese poder, como los ángeles del cielo y como el Señor Jesucristo en su preexistencia divina, que fue el primero de todos los hijos del Altísimo en recibir la vida, porque Jesús lo dijo. En Juan 5:26, Jesús dice bien claro que el Padre posee vida en sí mismo, y asimismo le dio al Hijo el tener vida en sí mismo, una vida como la del Padre. Se la dio, una vida como la del Padre. ¿Dónde se la dio? Antes de la creación de todas las cosas. En el ámbito espiritual donde habita el Dios Padre. Ahí le dio la vida a su primer hijo, que procede directamente de Dios, nació de Dios mismo, con esa misma sustancia o naturaleza divina. Por tanto, esto que dice Jesús
en Juan 5:26 y Juan 6:57 destruye esta basura doctrinal del trinitarismo. Porque los trinitarios postulan que Jesucristo es coeterno con su Padre, es decir, tiene la misma edad que su Padre, y sin embargo son padre e hijo, una cosa absurda y sin sentido. Sin embargo, ahora sabemos por qué Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre le dio la vida, por eso es su Hijo. Lógico y consistente con la Biblia y con las palabras de Jesús. Continuemos leyendo el credo niceno. Dice, nacido del Padre antes de los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. ¿Se fijaron? Tanto el Dios Padre como el Señor Jesucristo, como todos los ángeles del cielo, todos tienen el título Elohim. Todos, porque en el cielo lo que hay es una familia de Elohim, o una familia de dioses, de los cuales el Dios Padre es el Padre de todos ellos, porque Él es el Padre de los espíritus. Y todos esos Elohim o dioses están sometidos al Dios Padre. Por eso en muchas partes de la Biblia, y yo le voy a poner varios textos en el chat, se dice que el Dios Padre es el Dios de dioses. ¿Por qué razón es el Padre el Dios de dioses? Porque no solamente el Padre tiene el título Elohim, sino que otras personas lo tienen también, y no son dioses falsos. Jesucristo tiene el título Teos, Juan 1:1, también lo tienen los ángeles del cielo. Son Elohim, y muchas personas u hombres aquí en la tierra que recibieron poder y autoridad delegadas por el Dios Padre, también recibieron el título Elohim. Por ejemplo, Moisés en Éxodo 7, verso 1, donde el Dios Padre le dice a Moisés, mira, yo a ti te he constituido un Elohim o un Dios sobre Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces ahí tenemos que Moisés pasó a participar de la familia de los Elohim o dioses. ¿Por qué? Porque recibió poder y autoridad sobre Faraón, y de hacer milagros y portentos maravillosos y terribles que hizo Dios a través de Moisés. Y por eso Moisés tenía el título Elohim. Lean ustedes mismos en Éxodo 7:1 y vayan al original, vayan al Strong, vayan al manuscrito antiguo para que ustedes vean la palabra que se usa ahí como Dios. Se usa Elohim para Moisés, la misma palabra que se usa para el Dios Padre y para los ángeles del cielo. Entonces no solamente el Dios Padre tiene el título Dios o poderoso. Ahora lo que tenemos que entender es que el Dios Padre, como persona única en su clase, es el Dios todopoderoso, del cual proceden todas las cosas. Fíjense que esto que está diciendo el credo niceno, de que Jesús es Dios de Dios, surge de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho por el Padre. Fíjense que esto más o menos se identifica aquí en Filipenses 2, del verso 6, dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, ahí no está diciendo que Él es el Dios Padre, como creen los unicitarios y estos brutos trinitarios, que son brutos, que no saben lo que es la naturaleza divina, son brutos, neófitos. Ellos leen este texto y dicen, míralo ahí, Jesucristo es el Dios Padre. ¿Por qué tontería? Que esta gente son estúpidas, señores. Ahí lo que está diciendo es que Jesús existía en forma de Dios, es decir, tenía la naturaleza divina, era un ser espiritual como el Padre. Y dice el texto, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de esa gloria, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y dice el texto más adelante, haciéndose semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se sometió a sí mismo hasta la muerte y muerte en un madero. Entonces en esta tierra Jesús no era un ser divino o espiritual y hombre a la vez. Eso es irracional. Jesús en esta tierra era un hombre de carne y sangre. No era un ser divino porque se despojó de esa divinidad, de esa gloria que tenía en el cielo, de ser un ser espiritual, y se transformó en un ser de carne y sangre aquí en la tierra, carne, sangre y huesos. Y dice Jesús que un espíritu no tiene carne ni huesos.
para que ustedes vean lo irracional de la doctrina trinitaria, que son antibíblicos, y más una persona neófita como esta Leticia, que retuerce los pasajes bíblicos y acusa en falso a los hermanos, como hizo con José Junior. Entonces, estas palabras del credo niceno se confirman en la Biblia, que Jesucristo es Dios de Dios, o sea, surge de Dios, luz de luz, porque Dios es luz, y Jesucristo surgió de esa gloria del Padre, como dice Hebreos 1 en el verso 3, que procede de esa gloria del Padre, de la sustancia divina, de donde procederemos nosotros en el futuro cuando seamos redimidos o resucitados o cambiados de seres corruptibles a seres incorruptibles. Y Dios nos va a dar esa naturaleza divina y seremos como los ángeles del cielo, porque todos los seres celestiales son divinos, todos. No solamente el Dios Padre tiene esa divinidad, sino todos los seres del cielo, todos por igual. Y nosotros la tendremos en el futuro, como lo dice el apóstol Pedro, un apóstol de Jesucristo, que evidentemente no era trinitario. Dice el credo niceno, engendrado, no creado. Ahí está el problema de los arrianos que dicen que Jesús fue la primera creación de Dios. Eso es mentira. No es lo mismo ser creado que ser engendrado. No es lo mismo. Para una persona o para Dios, crear algo lo hace con materiales externos o lo hace de la nada y crea las cosas de la nada. Pero no así un hijo espiritual de Dios que es engendrado a través de ese poder, de la misma naturaleza del Padre. Es una cosa muy diferente. Si por ejemplo yo, Alexander Hell, tengo un hijo, engendro un hijo en el vientre de mi esposa, ¿de dónde me sale ese hijo? ¿Acaso yo lo estoy creando? No, yo lo estoy engendrando y viene con mi propia naturaleza humana. Lo mismo sucede con los hijos espirituales de Dios, que proceden de la sustancia del Padre, esa simiente de Dios que es el Espíritu Santo, que es un poder que emana del Dios Padre, y de ahí nacen los hijos espirituales de Dios. Ellos no son creados, ellos son engendrados por el Dios Padre, de los cuales Jesucristo es el primero, y eso lo creían todos los obispos del año 325, que estaban contrarrestando a los arrianos, y ahí quedó plasmado en el credo niceno. Ahí está, en el credo niceno del año 325. Eso es lo que creen todos esos cristianos. Es la doctrina que ellos apoyan. Ellos nunca apoyaron el trinitarismo. El trinitarismo ni siquiera se mencionó en el concilio de Nicea. Pero sabemos que gente como esta Leticia, que no sabe de Biblia, mucho menos va a conocer de la historia de la iglesia, mucho menos. Y si algo cite para retorcerlo, y para mentir y para calumniar, que para eso que sirven estos trinitarios. Por eso, mis hermanos, es que el Dios Padre lleva un título que solamente lo tiene Él. ¿Cuál es ese título? Que el Dios Padre es el Dios de dioses y Señor de señores. Pero el término Dios de dioses únicamente le pertenece al Dios Padre. Deuteronomio 10, verso 17. Porque Yahvé vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de persona ni toma cohecho. Salmo 136, verso 2 al 3. Da gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Da gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Daniel 2, verso 47. El rey habló a Daniel y le dijo, en verdad vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios. Sepan, hermanos, que el Dios Padre es el Dios de dioses. ¿Por qué? Porque otras personas tienen el título Elohim o Teos y no son dioses falsos. Por eso Jesucristo tiene el título poderoso o Elohim o Teos. Lo tenía Moisés y lo tienen los ángeles del cielo, y también lo tenían los jueces de Israel, porque el Dios Padre le había concedido poder y autoridad a los jueces de Israel. Por ejemplo, Sansón, que tenía una fuerza sobrenatural y era un juez de Israel. Por eso Dios el Padre en el Salmo, creo que 82, le dice, vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Se lo estaba diciendo a los hijos de Israel, a los jueces, que muchos de ellos tienen ese poder y autoridad delegada por el Dios Padre, como lo tenía Moisés. Y por eso Moisés entró a participar en la familia de los Elohim, o los dioses. Por eso en Éxodo 7, verso 1, el mismo Dios Padre le otorga ese título a Moisés. Elohim le llamó a Moisés. Y estas son cosas, hermanos, que no entiende un trinitario.
Porque los trinitarios, oigan las cosas absurdas y sin sentido de los trinitarios, ellos dicen que son monoteístas. Pero si ustedes van al credo de los trinitarios, ellos creen en 3 dioses. El Padre es un Dios, el Hijo es un Dios, el Espíritu Santo, entre comillas, es un Dios para ellos. En realidad la Biblia dice que el Espíritu Santo es el poder de lo alto, pero los trinitarios dicen que no, que es un Dios, igual que el Padre y el Hijo. De todos modos están definiendo a 3 dioses, pero ellos dicen, no, somos monoteístas porque hay un solo Dios. Pero ¿cómo van a ser monoteístas si tú me estás definiendo a 3 dioses? ¿Por qué luego tú dices que hay un solo Dios? Y vienen con montones de cosas absurdas, ecuaciones tontas, que la unidad hipostática, que la unión, que son indivisibles. Bueno, pues tú me estás definiendo a un Dios siamés, a un Dios en un solo ser, 3 gente metido ahí, un Dios siamés, 3 metidos en uno, pegados en uno. Un Dios monstruoso que tiene 6 brazos, 6 piernas y 3 cabezas. Eso es lo que tú me estás definiendo literalmente. Igual que los dioses hinduistas, que los dioses paganos, que tienen ese tipo de figuras, de faceta. 3 metidos en uno, 4 metidos en uno, 5 metidos en uno. Un Dios siamés. Y ellos dicen que son monoteístas. Y creen en 3 dioses. Y son monoteístas. Esta gente lo que son estúpidos e irracionales. Eso es lo que son. Vamos a confirmar nuevamente por qué el Dios Padre es el Dios de dioses. Porque el Dios Padre es el Dios supremo, es el único todopoderoso omnipotente. Y hay otros dioses menores que están sometidos a Él. Y Él es el Dios de esos dioses menores. Por eso el Dios Padre es el Dios de otros dioses. Con esto, señores, no estamos negando que la Biblia habla de dioses ajenos, de ídolos de tallas, de dioses falsos del paganismo. Eso es otra historia, esa es otra cosa muy diferente a lo que estamos aquí analizando. Porque aquí estamos analizando de personas poderosas, tanto en los cielos como en la tierra, que están sometidos al Dios Padre y tienen el título Elohim o Teos. Eso es lo que estamos analizando. Y el Dios Padre es el Padre o el Dios de esas personas. Ya los ídolos de tallas y los dioses falsos es otra cosa muy diferente. Pero miren cómo se destruye el trinitarismo hasta su raíz por las mismas palabras de Jesús. Los trinitarios, sobre todo en el credo de Atanasio, en ese credo absurdo, antibíblico y satánico, ese credo trinitario de Atanasio, ahí se postula que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales y coeternos. Óigase, coiguales, ¿qué quiere decir? Que en todos son iguales los 3. Y además coeternos, que tienen la misma edad siempre, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Oiga, qué mentira más garrafal. Pero si ustedes van al credo de Atanasio y lo leen completo, no van a encontrar ni un solo verso bíblico, ni uno, ni la mitad de uno. Porque es imposible. Los que editaron ese credo no usaron ni una base bíblica, ni una sola. Y eso sucede con los trinitarios de ahora. No tienen base bíblica y cuando citan versículos bíblicos es para retorcerlo. Pero vamos a la Biblia, para que ustedes vean que el Dios Jesucristo, porque Jesucristo tiene el título Dios, Juan 1:1, ese Dios o poderoso Jesucristo tiene un Dios superior. Tiene un Dios superior por encima de sí y Él está sometido a ese Dios superior. Vamos a las palabras de Jesús en el cielo, no solamente en la tierra, no, en el cielo, siendo ya un ser divino. Un Dios en los cielos es Jesucristo. Y oiga lo que Jesús dice en los cielos. Apocalipsis 3, verso 12. Dice, al vencedor lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Señores, en un solo versículo, por 4 veces consecutivos, el Jesucristo glorificado en el cielo, siendo una deidad, siendo un Dios, un ser divino, reconoce que tiene un Dios superior. Y ese es el Padre, al cual Jesús llama mi Dios o mi poderoso. Y no solamente lo reconoció en el cielo. Fíjense Jesús lo que dijo antes de subir al cielo, cuando resucitó, en Juan 20:17. Jesús le dice a María Magdalena, no me retengas porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Se dan cuenta cómo queda el trinitarismo destruido hasta sus cimientos?
Porque es imposible que Jesús y el Padre sean coiguales. Eso no lo enseña la Biblia. El Dios Padre es mayor en todo el sentido de la palabra, tanto en tiempo, en autoridad y también en poder. Y por eso Jesús lo reconoce como su Dios, siendo Jesús un Dios. ¿Se fijaron? Y eso lo reconocen los apóstoles verdaderos de Jesucristo, no los apóstoles del diablo de la gran ramera católica romana. Veamos qué reconocen los apóstoles. Efesios 1, verso 3. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Segunda de Corintios 1, verso 3, dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Entonces los apóstoles dicen lo mismo que dice Jesús. Los apóstoles ven que el Dios Padre es el Dios de Jesucristo. Y Jesucristo tiene el título Elohim o Teos. Es un poderoso, pero no es el Dios Padre. No es el Dios Padre, sino que Jesús, aún teniendo el título poderoso o Dios, tiene un Dios superior a cual Jesús está sometido. Esa es la verdadera creencia bíblica. Eso es lo que enseña los apóstoles, lo que enseña Jesucristo. Y algo que evidente no pueden enseñar estos hijos de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana, estos trinitercos. Y mucho menos esta neófita llamada Leticia. Neófita y calumniadora, mentirosa, retorcedora de la Biblia, que no conoce de manuscritos antiguos, no conoce de los originales, no conoce nada de eso, es una bruta. Como bien la señaló el hermano José Junior. Y que claro, por calumniadores se ha ganado la expulsión de este grupo. Escuchen por ustedes mismos cómo esta neófita, llamada Leticia la Trinitaria, asegura que el Padre y el Hijo están unidos en un solo ser. Oigan bien el concepto, porque luego yo le voy a traer aquí unos pasajes, unos textos de ese credo corrompido, que es el credo de Atanasio, un credo trinitario de la gran ramera católica, donde dice exactamente lo mismo que dice esta mujer, esta neófita. Pero oigan el concepto, que Jesús y su Padre están unidos en un solo ser, o sea, está definiendo un Dios siamés. Tres metido en uno, un Dios embutido, un salchichón, una jamoneta, un embutido, tres metido en uno. Es un Dios embutido. Por eso los artistas católicos romanos, con el apoyo de los papas y obispos, cuando representan en el arte, en la pintura, al Dios Trino, lo representa como un ser con una cabeza grande con tres caras, porque eso es lo que definen estos trinitarios, aunque lo quieran negar. Pero escuchen ustedes mismos cómo lo explica esta Leticia. Oigan esto. Entonces, amigo, desde el inicio, el Padre y el Hijo están unidos, ¿sí?, en un solo ser. ¿Se fijaron? Están unidos en un solo ser. O sea, imagínense ustedes un ser y dentro de ese ser se meten tres gente, tres personas. ¿Eso es lo que está diciendo Leticia? Sí, eso es lo que está diciendo Leticia. Literalmente eso es lo que está diciendo Leticia. Y ustedes pueden devolver el audio para atrás cuantas veces quieran para que lo escuchen. Porque eso es lo que creen los trinitarios. Un Dios salchichón, un Dios embutido, tres metido en uno. Yo le voy a poner las imágenes acá de cómo los artistas pintores de la gran ramera católica romana, apoyados por los papas, representan al Dios Trino, porque eso es precisamente lo que ellos creen. Como ustedes pueden ver en las imágenes que le puse aquí en el chat, primero le puse la imagen donde los artistas pintores de la gran ramera católica romana, con el apoyo de los papas y obispos, representan al Dios Trino, porque eso es lo que ellos definen literalmente. Tres dioses metidos en un solo ser, como lo dice Leticia, como lo dice esta hija de la gran ramera católica romana. Tres dioses metidos en un solo ser, y por eso son monoteístas, porque hay un solo ser con tres personas metidos adentro. ¿Sí o no, Leticia? Sí, eso es lo que tú dices, pero no lo dice la Biblia. Y fíjense las imágenes que puse más abajo, que son la forma en que los paganos hinduistas representan a sus dioses, igual que los trinitarios.
Un solo ser con varias personas metido adentro, por eso es un Dios de 3 caras, con 6 brazos, con 6 piernas. Igual que lo representan los artistas trinitarios, igual. Porque esto es paganismo encubierto. El trinitarismo es idolatría y paganismo encubierto, disfrazado de cristianismo. Eso ha hecho la idolatría de la gran ramera católica romana, que es una iglesia que le encanta la idolatría. Y metió este paganismo de dioses siamés en el cristianismo. ¿Cómo lo hizo? Con el trinitarismo, con una doctrina del mismo diablo. Así lo hizo. ¿Y qué argumento tienen estos trinitarios para apoyar tal doctrina absurda y sin sentido? Ellos tienen un solo pasaje, uno solo, que lo malinterpreta como es natural. Malinterpretado como hace Leticia, cuando Jesucristo dijo, el Padre y yo uno somos. Yo y el Padre uno somos. Es el único texto que ellos usan para esto, el único. Porque no entienden la palabra de Jesús, no entienden los conceptos ni los hebraísmos, no entienden la forma de hablar de la cultura hebrea. ¿Por qué Jesucristo es uno con el Padre? Porque está fundido con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en un solo ser, están fundidos en un Dios siamés. No fue eso lo que dijo Jesús. Jesús es uno con el Padre porque obedece en todo al Padre y está sometido al Padre. Por eso se hace uno con el Padre. Y sepan ustedes que todos los seres, sean celestiales como los ángeles, o sean los cristianos, los humanos que creen en Jesucristo y en el Padre, todos se hacen uno con el Padre también, uno con Él. Lo dice Jesucristo también. Y evidentemente nosotros no somos partes de un Dios trino por hacernos uno con el Padre. Porque ya entonces el Dios trino no sería trino, sino que sería un monstruo de millones de seres en un solo ser. Vamos a ver cómo explica Jesucristo en Juan 17 lo que es ser uno con el Padre. Dice Jesucristo, Juan 17, vamos a leer desde el verso 21 en adelante. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se fijaron a qué tipo de unidad es que se refiere Jesucristo? Todos aquellos que se someten al Padre y el Hijo se hacen uno con el Padre y el Hijo. Pero evidentemente nosotros, por ser uno con el Padre y el Hijo, no somos literalmente el Padre y el Hijo. Como Jesucristo, que es uno con el Padre porque le obedece en todo, Jesucristo no por eso es literalmente el Dios Padre, sino que el Dios Padre habita en Cristo a través de un poder llamado Espíritu Santo, igual que habita en todos los creyentes que le obedecen. Sigue diciendo el verso 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, óigase lo que dice Jesucristo. Yo en ellos y tú en mí. Sepa que por esto el apóstol Pablo decía, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Jesucristo estaba en el apóstol Pablo, igual que está en todos los creyentes que creen. Pero por Jesucristo estar habitando dentro de Pablo a través de ese poder, de ese espíritu, no por eso el apóstol Pablo era literalmente Jesucristo. Del mismo modo, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, el Dios Padre invistió a Jesucristo con un poder en el bautismo, con un poder llamado Espíritu Santo. Y de ese modo el Padre ahora habita en el Hijo a través de ese Espíritu. No es que el Dios Padre deje el trono del cielo y se meta en Jesucristo, no, sino que lo hace a través de ese poder. Aquí lo que se está hablando es de una unidad espiritual, a través de una energía, de un poder que emana de Dios. Y todo lo que obedecen al Padre y al Hijo se hace compartícipe de ese poder y se vuelven uno con el Padre y el Hijo. Pero de ninguna manera cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos, Él no está diciendo que está fundido en un solo ser siamés con el Padre y el Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo fuera una persona. No es eso lo que enseña Jesús. Es a este tipo de unidad en Juan 17, como lo explica Jesús en Juan 17, lo que se está refiriendo a una unidad de sometimiento al Padre. Quien se somete al Padre y le obedece se hace uno con el Padre y se hace uno con el Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo le obedece al Padre en todo y por eso es uno con el Padre en propósito y pensamiento y de forma espiritual. Pero díganle esto a un trinitario para que ustedes vean
Trinitarios, ¿por qué el Padre y el Hijo son uno? Ah, porque son un mismo ser. Oiga, pues eso fue lo que dijo Leticia. Porque están metidos en un mismo ser. Un Dios siamés. Tres gente metido en uno, un Dios salchichón embutido. Esta gente son literalmente neófitos. Se dejaron engañar por el diablo. Y esta Leticia no solamente es una neófito, sino que es una calumniadora y mentirosa, que acusó aquí en falso al hermano José Junior sin poner prueba de lo que dijo. Pero vamos a poner el audio de Leticia un poco más completo, porque me faltó un pedacito aquí, para que ustedes terminen de certificar que ella se está refiriendo a un Dios siamés de tres metido en un solo ser divino. Escúchenlo ahora más completo. Desde el inicio, el Padre y el Hijo están unidos, ¿sí? En un solo ser, en una misma divinidad. Por eso ahí ¿se fijaron? El Padre y el Hijo, y para los trinitarios también el Espíritu Santo, que es otro Dios, todos están metidos en un solo ser, en una sola divinidad. ¿Se fijaron cómo está definiendo un Dios siamés? A un Dios embutido, un Dios salami, un Dios jamoneta, de muchas partes o cuerpos metidos en un solo ser divino, en una sola divinidad. Por eso que estos necios absurdos en sus ecuaciones retorcidas, ellos dicen que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, sino un Dios. Porque ellos, aunque le digan a usted que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses, ellos dicen que son monoteístas y creen en un solo Dios. Por tanto, son tres dioses embutidos, metidos, ensamblados, pegados en un solo ser, en una sola divinidad. ¿Se fijaron cómo lo explica Leticia? Juzguen ustedes mismos con justo juicio, para que ustedes vean que lo que está definiendo esta mujer es lo mismo que definen los dioses hinduistas. Dioses siameses con 6 brazos, con 3 cabezas, con 6 piernas. Es lo mismo. El Dios trino es paganismo encubierto, idolatría satánica encubierta. Eso ha fabricado la gran ramera católica romana, de la cual esta Leticia es una de sus hijas preferidas. Fíjense, lo que está proponiendo Leticia es ese pasaje de Colosenses donde dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando ella lee ese pasaje, ella entiende en su mente trinitaria retorcida que esa figura corporal supuestamente es el Dios Padre que se mete en Jesucristo y se funden en un Dios trino. Pero no es eso lo que dice el pasaje, como ya lo hemos venido analizando en todo el contexto. Lo que en realidad está explicando el texto de Colosenses es que Jesucristo, al resucitar y subir al cielo, ahora corporalmente habita en él toda la plenitud de la deidad, o sea, tiene toda la naturaleza divina. Eso es lo que está diciendo el texto. Simplemente no es que el Dios Padre se le metió adentro y se fundieron en un Dios trino de tres metido en uno, para nada, sino que en Cristo habita ahora toda la plenitud de la deidad, y eso pasará con nosotros en el futuro. Cuando resucitemos o seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, también la naturaleza divina la tendremos nosotros. La plenitud corporalmente de la deidad estará en nosotros también, como seres divinos glorificados. Pero no solo esto, hermanos, sino que esta gente, esos trinitarios, se inventan términos totalmente ridículos. Que uno lo escucha y uno prueba, ¿qué es lo que está hablando este trinitario? Escuchen este término, escuchen esto. Sí, divina. El problema es que tú no crees en el único Dios unitrino, por eso es Dios unitrino, Dios unitrino, Dios unitrino. Nosotros no creemos en el único Dios unitrino. Uno y trino. El único Dios unitrino. Explícame, Leticia, ¿dónde dice la Biblia que nosotros debemos creer en el único Dios unitrino? Porque si vamos a las palabras de Jesús registradas en Juan 17, verso 3, Jesús manda literalmente a creer en el Dios Padre y en su enviado Jesucristo únicamente.
Ahí no se habla de Dios unitrino. Es que no hay nada en la Biblia que hable de un Dios unitrino. Es que ese término es absurdo y totalmente satánico y antibíblico. Eso se lo inventan ustedes los trinitercos. El Dios unitrino. Pero no solamente eso, sino que en Juan 17, verso 3, Jesús dice que conocer al Padre y conocer a su enviado Jesucristo, en eso consiste la vida eterna. En eso consiste la vida eterna, en conocer a dos personas divinas, el Padre y el Hijo, sabiendo que el Padre es un Dios mayor. Eso es conocer la verdad. Un Dios mayor, por tanto, ¿cómo tú vas a obtener la salvación, Leticia? Si tú no quieres creer en la verdad que plasmó Jesucristo, tú lo que crees es un Dios unitrino, creado por la gran ramera católica. Eso es lo que crees tú. Entonces yo te pregunto, ¿cómo tú puedes lograr la vida eterna? Es imposible. Por los disparates que salen de tu boca, que son irracionales, términos totalmente satánicos. El Dios unitrino. ¿Y dónde aparece cosa semejante en la Biblia? Y se inventan cosas, señores, cosas que son también antibíblicas. Por ejemplo, sabemos que las escrituras antiguas, como el griego koiné y como la escritura hebrea o aramea antigua, no se usan ni mayúscula ni minúscula. Todos eran letras iguales, todas. Ahí no existía este asunto de minúsculas y mayúsculas como ahora en la era moderna. Para nada, todo era letra igual. La palabra Elohim, que se aplica al Dios Padre, se aplica también a los dioses falsos y se escriben igual. Estoy hablando de los originales de la Biblia. No en esta era moderna que todo lo quieren cambiar. Estoy hablando de los originales de la Biblia. Entonces la palabra teos, que se aplica a Jesucristo en Juan 1:1, y se aplica al Dios Padre, se escriben igual. La palabra Elohim, que se aplicó a Moisés en Éxodo 7:1, es la misma palabra Elohim que se aplica al Dios Padre, la misma, y se escribe igual en el idioma original. Por eso es que a mí me da esta risa ver la ignorancia de esta gente, de estos trinitarios y también de los unicitarios, cuando dicen que Dios, para referirse al Dios Trino o al Padre, tiene que ser con D minúscula, con D mayúscula, porque todo lo demás que tengan D minúscula son dioses falsos. Oigan qué regla se ha inventado esta gente. El problema es que ese tipo de regla ortográfica no lo tienen los originales de las Sagradas Escrituras. No lo tiene. Entonces, cuando la Biblia dice que el Dios Padre es el Dios de dioses, está diciendo que el Dios Padre es el Dios de otras personas que son dioses también, pero son dioses menores porque están subordinados al Padre y le obedecen. Eso es lo que sí dice la Biblia. Entonces, si hay personas que tienen esos títulos aparte del Dios Padre, lo que quiere decir que la Biblia no es monoteísta. No es monoteísta. Es imposible que sea monoteísta. Sino que la Biblia enseña que en los cielos y la tierra muchas personas tienen el título Teos o Elohim, igual que lo tiene el Dios Padre, sus títulos también. Así de sencillo. La única diferencia es que el Dios Padre es el Dios supremo. Es el Dios sin igual, único en su clase, único en su género, el creador de todo y de quien proceden todas las cosas. Y el único que tiene una eternidad tan absoluta que no tiene principio. Jesús sí tuvo un inicio de existencia, porque lo dice la Biblia literalmente. Jesús lo dijo en Juan 5:26, que Él llegó a recibir una vida como la del Padre porque el Padre se la dio. Entonces tuvo un inicio de existencia como el primer Hijo del Altísimo. Por eso es que el Padre Celestial es el Dios supremo, porque el Dios Padre no tiene padre. Jesucristo sí tiene un Padre Celestial, pero el Padre Celestial no tiene padres. Jesucristo no tiene un abuelo celestial, para nada. Por eso el Dios Padre es el Dios de dioses. Entonces yo me río de las estupideces de esta gente, hablando de la D mayúscula y que la D minúscula, porque esta gente son tan brutos y tan neófitos que no entienden que los originales de las Sagradas Escrituras no existían ni mayúscula ni minúscula. Hola, José Junior. Bueno, mira, José, cuando quieras tener un diálogo sano, lo podemos tener.
Pero eso de que digas que la iglesia tiene pedofilia y que le encasquetas todos los pecados, ok, existen, pero también existen en cualquier denominación. Entonces, enfócate al tema y ya después, si quieres hablar sobre los pecados, si existen fuera de la iglesia católica, eso también lo podemos hablar, pero ya como otro tema. Entonces, ahorita el tema es que te estoy aclarando que Jesús es el Dios Todopoderoso, ¿sí? Y te lo comprueba de diferente manera. Te lo comprueba cuando Él caminó sobre las aguas. Solamente Dios puede hacerlo. Dime quién lo ha hecho. Nadie, solamente Dios lo puede hacer. Te lo comprueba cuando Él resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, cuando Él perdona pecados, cuando Él resucita por Él mismo, ¿sí? Entonces, Jesús te va a demostrar de diferentes maneras que Él es Dios. Si Él fuera solamente hombre, entonces estuviera involucrado en el pecado, porque el hombre sí tiene pecado. Y Dios no tiene pecado, por lo tanto Jesús no tiene pecado, por eso es Dios. Pero lo más irracional que yo escuché de esta Leticia, porque esta tipa es tonta, es que el trinitarismo le ha fundido la mente a esta mujer. Ella dice, Jesucristo es el Dios Padre porque Jesucristo caminó sobre el agua. Yo voy a buscar el audio yo lo voy a buscar, para que escuchemos lo que fue que esta mujer dijo ahí. Porque ella dice que Jesucristo es el Dios Padre, porque Jesús caminó sobre el agua. Pero digan qué tontería, pero señores. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Una persona que camine en medio del fuego y el fuego no tenga poder sobre esa persona ni pueda consumirlo, ¿acaso no estaría mostrando un milagro mayor que caminar sobre el agua? Pues claro que sí. Y no estoy diciendo que Jesús en poder sea menor que Sadrach, Mesach y Abednego. Jesús no es menor que ellos, al contrario, Jesús es mayor que ellos. Sin embargo, Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados a un horno de fuego, el cual se le aumentó el fuego 7 veces más. Y esos varones comenzaron a caminar, a pasear en medio del fuego. Y el fuego no tocó ni siquiera sus ropas. Y vamos a decir ahora que Sadrach, Mesach y Abednego son el Dios Padre, o pertenezcan y estén fundidos en un Dios trino, porque hicieron tal prodigio. O mejor dicho, ocurrió en ellos tal prodigio, porque evidentemente el Dios Padre que da ese tipo de poder. Entonces Jesús caminó sobre el agua, siendo aquí en la tierra un hombre, porque literalmente era un hombre de carne y sangre y huesos, pero caminó sobre el agua porque Dios le dio ese poder, el Dios Padre. Igual que el Dios Padre le dio a Sadrach, Mesach y Abednego el poder de caminar en medio del fuego, rodeado de fuego por todos los lados, y el fuego no tuvo poder sobre ellos. Moisés dividió el mar rojo. Elías hizo descender fuego del cielo. Los apóstoles resucitaron hasta muertos. Recibieron poder y autoridad. Eran dioses en la tierra. Pero no pertenecían a un Dios trino, porque a través de ellos se hacían tales milagros y tales proezas. Para nada. Igualmente Jesucristo había recibido un poder, una autoridad delegado por el Dios Padre, que es el Dios supremo, que delega su poder como Él quiere y la amplitud que Él quiera darlo a quien Él quiere y elija. Pues así mismo Jesucristo realizaba milagros y portentos porque el Dios Padre le dio ese permiso y esa autoridad. Por eso no quiere decir que Él pertenece con Dios trino por eso. Es que es estúpido estos razonamientos de Leticia. Son estúpidos. Porque si fuera por eso, entonces Moisés que dividió el mar rojo, Elías que hizo descender fuego del cielo. ¿Sabes lo que es descender fuego del cielo y consumir a un ejército? Estos varones, Sadrach, Mesach y Abednego, que el fuego no tenía poder sobre ellos. ¿Acaso toda esta gente pertenecía a un Dios trino? ¿Estaban fundidos en un Dios trino porque tenían tales poderes? Pues no. Simplemente Dios les delegó tal poder, igual que lo hizo con el Señor Jesucristo, el cual dijo de forma textual, toda autoridad me fue dada, alguien se lo dio.
El poder y autoridad que tiene Jesucristo porque fue recibida por otro, por alguien que es superior a él, al cual Jesús llama mi Dios, como bien ya lo demostramos anteriormente. Y fíjense que en ese audio, esta Leticia dice algo muy parecido a los unicitarios, para que vean que hay parentesco entre el trinitarismo y el unicitarismo, porque ambas son doctrinas de demonios. Ella dice que Jesucristo es el Dios Padre, que Jesucristo es el Dios Padre. Eso dice Leticia, pero ¿qué dicen los apóstoles? Cuando Jesús preguntó, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿O quién soy yo? ¿Qué respondió el apóstol Pedro? Por revelación de lo alto. Él respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué Jesús no dijo, tú eres el Padre Celestial? No, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le respondió Jesucristo a Pedro? Oye, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús lo llamó mi Padre, al Dios que está en los cielos. Entonces, ¿por qué Leticia dice que Jesucristo es el mismo Padre? Ven ustedes que tanto los unicitarios como los trinitarios, ambos grupos son los mismos disparates que hablan, las mismas tonterías, antibíblicas y antiapostólicas. ¿Qué enseñan entonces los trinitarios sobre el Espíritu Santo? Que es una persona, que es un Dios. Que es un Dios como el Padre y el Hijo. Está fundido en un solo ser, una sola persona divina. Son tres metidos en uno. Eso es lo que creen los trinitercos. Algo que no lo enseña la Biblia. Y fíjense que en el credo niceno del año 325 no se dice casi nada sobre el Espíritu Santo. Simplemente creemos en el Espíritu Santo que Dios usó para engendrar a Jesús en el vientre de María. Es lo único que se dice en el credo niceno, el original, el que no estaba corrompido. Porque luego en el año 381, luego que Atanasio comenzó, por ahí por el año 330, a manipular las doctrinas bíblicas para meter el trinitarismo, ya en el año 381 tomaron el credo niceno del año 325 y lo corrompieron. Le añadieron una cláusula donde al Espíritu Santo se le ve como una persona y un Dios. Óigase bien lo que hizo la gran ramera. Tomaron el credo del año 325, el credo original con el cual los obispos confrontaron a los arrianos, un credo bíblico. Y en el año 381, muchas décadas después, lo corrompieron. Y le metieron una cláusula que dice de la siguiente manera: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que junto al Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. ¿Se fijaron? Lo que hicieron los trinitarios, cuando ya la Iglesia Católica estaba podrida, corrompida, comenzó a ser la gran ramera, comenzó a ser la iglesia criminal que se conoció en toda la historia de la Edad Media, una iglesia asesina. Tomó la creencia de todos los obispos del año 325 y en el año 381 lo corrompió, diciendo que el Espíritu Santo es un Señor y Dios que da vida y que recibe adoración y gloria junto al Padre y el Hijo. ¿Y dónde dice la Biblia eso? En ninguna parte. En ninguna parte. Pero ya en el año 381 ya la Iglesia Católica estaba podrida, literalmente corrompida, repleta de doctrinas de demonios. Y esa doctrina verdadera que había en el año 325, de que Jesús fue engendrado del Padre, porque el Padre le dio la vida, no fue creado sino engendrado, y salió como un ser de luz, de otro ser de luz, un Dios que sale de otro Dios. Esa verdadera doctrina fue corrompida y eliminada. Y se añadió entonces en el futuro, en el año 381, que el Espíritu Santo es un Señor y Dios que da vida y que recibe adoración y gloria. Pero ¿dónde en la Biblia el Espíritu Santo se le da adoración y gloria? En ninguna parte. Lo que la Biblia enseña del Espíritu Santo es que es el poder de lo alto. Y yo le voy a leer aquí dos textos para demostrárselo. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, verso 4 al 5. Dice:
No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Entonces, en este pasaje, literalmente el apóstol Pablo está diciendo que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Y yo quisiera saber qué es lo que no entienden los trinitarios de esto. ¿Qué es lo que no entienden? Si el apóstol está diciendo que es el poder de Dios el Espíritu Santo, ¿por qué ustedes dicen que no? Si lo mismo dijo Jesucristo cuando le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre y sean investidos de poder de lo alto. Y cuando esos cristianos recibieron esa investidura, esa promesa del Padre el día de Pentecostés, cuando fue derramado sobre ellos el Espíritu Santo, pero fíjense que Jesús le llamó el poder de lo alto, Jesús mismo. El mismo Jesucristo le llama el poder de lo alto, el poder del Altísimo. Pero los trinitarios dicen que no, que le importa es un trinitario. Dicen que no, que el Espíritu Santo es un poder, es un Dios y es un Señor y que recibe adoración y gloria. ¿Y dónde están los textos que digan eso? En ninguna parte, no existe nada en la Biblia que diga eso. Recuerden, hermanos, que lo que usó Dios para resucitar a Jesucristo fue su poder, su espíritu, como lo dice el libro de los Romanos. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu. Eso dice el libro de los Romanos, creo que hay en el capítulo 10. Entonces, sabiendo que Dios usó su poder, su Espíritu Santo, para levantar a Jesús de entre los muertos, veamos ahora el paralelismo leyendo Efesios 1, versos 19 al 20. Y veremos que en vez de espíritu, lo que se dice es poder y fuerza poderosa. Dice el apóstol Pablo, ¿y cuál la soberana grandeza de su poder, o sea, del Dios Padre, para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, la cual Dios la desplegó en Jesucristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales? Entonces, en este pasaje, en vez de usar espíritu o Espíritu Santo, aquí dice poder, la fuerza poderosa de Dios. Entonces el Espíritu Santo eso es lo que es, el poder del Altísimo, un poder que Dios Padre comparte con Jesucristo y a través del Padre y el Hijo ambos comparten ese mismo poder con todos los cristianos, con todos los creyentes y todos se hacen uno con el Padre y con el Hijo. Es una unidad espiritual. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la Biblia? Y es lo que no entienden los trinitercos, porque no saben de hebraísmo, no saben cómo se expresa la Biblia, es que son neófitos. Es que en la Biblia existe lo que se llama la personificación o prosopopeya, donde se le da personalidad a cosas que no son personas. Por ejemplo, Jesucristo dijo, las piedras hablarán. Si ustedes se callan, las piedras hablarían. ¿Y las piedras son personas para que hablen? No, eso es un hebraísmo, una prosopopeya, una personificación. Lo mismo sucede a veces con el Espíritu Santo, muchas veces personificado, pero no es una persona. Cuando dice que se contrista, que se entristece, etc. Eso son personificaciones. Pero ¿qué sucede? Que en la Biblia también se le da personificación al alma de Dios, porque Dios es literalmente un alma viviente o ser viviente. Y Dios tiene un alma, o sea, tiene vida. Vamos a leer unos textos acá donde en la Biblia se le da personificación al alma de Dios. En el Salmo 11, verso 5 dice, el alma de Dios odia. Jeremías 5:9, el alma de Dios se venga. O sea, que Dios tiene algo que es vengativo como una persona aparte. Jeremías 6:8, el alma de Dios se aleja. O sea, no es Dios que se aleja, sino su alma la que se aleja, como si fuera una persona diferente. Jeremías 12:7, el alma de Dios ama. Lamentaciones 3:20, el alma de Dios recuerda. Entonces, aquí la Biblia está personificando el alma de Dios. Si nosotros tomamos literalmente los pensamientos de los trinitarios, entonces ya Dios no es trino. Ahora Dios es cuádruple. 4 seres o dioses embutidos en un solo ser. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el alma de Dios. 4, porque aquí se está personificando el alma de Dios. Señores, por aquí no está diciendo que el alma de Dios es una persona aparte.
Como tampoco el Espíritu Santo sea una persona aparte. Son personificaciones de cosas que no son personas. El alma de Dios o la vida de Dios. El Espíritu Santo es simplemente el poder de lo alto, que igual que el alma de Dios es personificado de vez en cuando, pero no son personas. Sencillo de entender, pero los trinitarios no lo van a entender porque son brutos, son neófitos. Como bien dijo José Junior sobre esta trinitaria Leticia, que es una bruta, una neófita literalmente, y lo único que sabe es retorcer la Biblia. Sin embargo, ya vimos que el apóstol Pablo y muchísimas partes de la Biblia señalan al Espíritu Santo únicamente como el poder de lo alto, el poder de Dios. Ahora vamos a un párrafo de este credo corrompido, trinitario, de los hijos de la gran ramera en lo que cree Leticia, el credo de Atanasio. Yo puse un párrafo aquí en el chat. Dice este credo absurdo y sin sentido y antibíblico. Dice: increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. El Padre es inmenso, el Hijo es inmenso, el Espíritu Santo es inmenso. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, no son tres eternos, sino un eterno. Como tampoco son tres increados, ni tres inmensos, sino un increado y un inmenso. Y en esta Trinidad ninguno es primero o postrero, ninguno mayor o menor, sino que todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales. Ahí está. Ahí está. Fórmulas y ecuaciones totalmente antibíblica. Por eso los que elaboraron este credo, en los cuales puso la mano un tipo llamado Ambrosio de Milán, no usaron ni un solo pasaje bíblico para realizarlo. Esto fue a principios del siglo V. Ni un solo pasaje. ¿Por qué razón? Porque es antibíblico. El Espíritu Santo no es un Dios, no es un Señor, no es una persona. Para nada, simplemente el poder de lo alto y punto. Eso es lo que dice la Biblia. Jesucristo y el Padre no son coeternos, como ya lo demostré. Porque Jesucristo recibió una vida como la del Padre antes de la creación de todas las cosas. La recibió la vida, tuvo un inicio de existencia. Porque no puede ser un padre y un hijo con la misma edad. Eso es absurdo. No tiene ni pie ni cabeza, como no tiene ni pie ni cabeza la teoría trinitaria, y mucho menos la unicitaria, que es peor todavía. Entonces, señores, fíjense ustedes en las ecuaciones que da este credo de Atanasio, y fíjense bien que es los mismos disparates, las mismas estupideces que repiten los trinitarios. Ahí está. El credo de Atanasio es la Biblia de los trinitarios, literalmente. Bueno, señores, son montones de audios lo que mandó esta neófita, esta antibíblica, esta calumniadora y mentirosa llamada Leticia, esta trinitaria. Yo no voy a refutar todo uno por uno porque ya lo hizo José Junior. Entonces, cuando yo edite estos audios, voy a poner la refutación de José Junior en un estudio aparte, y esta refutación que yo hice también la pondré aparte, como estudios paralelos. Entonces, quien quiera escuchar todos los audios, la mayoría de audios de Leticia, pues vayan y escúchenlo en la refutación de José Junior. Porque aquí yo me limité a unos pocos audios, porque son demasiado lo que esa tipa mandó, demasiadas tonterías, pero ya José Junior la refutó en su gran mayoría. Entonces lo voy a hacer de esa manera. Voy ahora a abrir el chat de este grupo para que Leticia responda. Oye, Leticia, te recomiendo, oye lo que te voy a recomendar a ti. Recuerda que tú calumniaste a José Junior. Lo pusiste a rabiar al hermano, le lanzaste un par de acusaciones y calumnias totalmente peligrosas, acusándolo de arriano, acusándolo de no reconocer la divinidad de Cristo, mintiendo. Tú estás mintiendo, Leticia. Ya te ganaste la expulsión por eso. Ahora, humíllese usted. Si usted no tiene prueba de esa acusación, diga: yo no tengo prueba de eso, acusé en falso, y pídale perdón en público aquí a José Junior. Pídasela. Eso es ser honesto, usted, Leticia. Yo dudo que tú lo hagas porque yo noto tu arrogancia de católica romana que quiere pisotear a todos aquellos que no sean católicos. Ya yo lo vi, que si tú tuvieras el poder de la Edad Media, tú mandarías a la hoguera y a la guillotina a millones de personas. Tú, porque tú tienes espíritu, tú lo demostraste en tus audios y José Junior te lo señaló.
La forma en que tú tratas a los demás cristianos que no son católicos y de la forma que tú los acusas. Entonces te recomiendo que tires tu orgullito al lado y pidas perdón por tus calumnias. A ver si acaso José Junior no te expulse de aquí. Pero yo, repito, yo dudo que tú lo hagas. Porque yo detecté ese espíritu criminal de los hijos de la gran ramera. Ese espíritu de mandar a la hoguera, a la guillotina, a la mazmorra, a los tormentos de la Inquisición, a quienes desaprueben las doctrinas del diablo, de los papas y de esa institución de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica. Tú tienes ese espíritu, ese tipo de modo, de corazón duro, criminal, apoyador de pedófilos, de sodomitas, mentirosos y criminales, como son todos los obispos de la Iglesia Católica Romana, todos sin excepción, todos. Entonces yo voy a abrir el chat del grupo ahora, Leticia, a ver si José Junior no tiene una patada por el trasero ahora mismo. Que si te lo da bien merecido te lo tienes, triniterca, calumniador y mentirosa. Hasta aquí el estudio de hoy. Los invitamos, muy cordialmente, a unirse a esta congregación cibernética, en Telegram, buscando el siguiente nombre: Grupo de Estudios y Debates Bíblicos. También, les cedemos el permiso de compartir libremente todos nuestros estudios, siempre y cuando no les quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.